por este día que tú has permitido tener, Señor. Te presentamos la clase de hoy, de esta noche, Señor. Te pedimos que tú, Señor, impartas sabiduría sobre cada uno de nosotros, poder aprender tu palabra para ponerla por obra, Señor, ser unos líderes excelentes, Señor, portador de tu gloria, Padre, donde quiera que nos movamos, ser ejemplos, Señor, como tú quieres ser tu discípulo, Señor, imitadores de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta noche. Dios dirige y guía a todos, Señor. Cada una de las palabras, cada uno, Señor, de lo que vamos a estar aquí en esta sala, Padre Celestial. Mira a aquellos que no se han podido conectar o que tienen una situación. Te pedimos que tú, Dios mío, quite todo obstáculo en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, si alguno tiene una situación, tú venga sanando, venga proveyendo, venga, Dios mío, poniendo el querer como el hacer tu voluntad y que todos podamos, Señor, aprender de ti en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Amén. Dios bendiga a Jusmairis, quien se pudo conectar esta noche. Qué bueno. Dios bendiga a Ruth Esther, a Naomi, a Betsy, la pastora Giovanni, Giliner, el ministro Gilbert. Bendiciones. Yo les voy a hacer una pregunta y con eso vamos a iniciar en esta noche. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra del Señor? Vamos a ver, levántame la mano. ¿Cuántos de ustedes no me digan yo la amo por tal cosa, por esto, por aquello, lo otro? No. Yo quiero saber cuántos aman la palabra del Señor. Vamos a ver. Gilbert dice que ama la palabra del Señor. Solamente Gilbert la ama. Giliner. Ok. Dios bendiga a Esteban. Ruth dice que la ama con todo su corazón. Excelente. Usmairi, muy bien, muy bien. Entonces, cuando usted ama algo o a alguien, usted lo cuida, lo limpia, lo baña, lo acaricia. Y dependiendo de quién sea, ¿verdad? Pues tiene esa relación íntima y todo. Entonces, nosotros tenemos una situación. Todos nosotros sabemos que en la palabra de Dios está lo que nosotros necesitamos para nosotros ser hombres y mujeres sabios, íntegros y correctos delante del Señor. ¿Sí o no? Pero les voy a dar un dato, mis hermanos. De todas las ramas del cristianismo, entiéndase, que usted ha escuchado por ahí que dicen los hermanos católicos que ellos son los verdaderos cristianos, ¿verdad? Pues déjeme decirle que históricamente ellos tienen razón, ¿verdad? Porque esa fue la primera religión constituida después del siglo IV, después de Cristo. Sin embargo, déjeme decirle, para que usted lo sepa, si no lo sabe, y que recuerde, si ya lo sabe, la palabra del Señor, las escrituras, no era de utilidad pública, no era de utilidad para todo el mundo, sino que los afortunados, los príncipes, los sacerdotes, los hijos de los ricos y los ricos mismos, eran los que tenían la oportunidad de aprender a leer la palabra de Dios. Nótese, solo el 2% de la población del tiempo de Jesús sabía leer y escribir. Escuche esto, solo el 2%. Y no era que eran catedráticos, no era que sabían escribir y leer como usted y como yo. Eran en su mayoría, menos del 1% era que sabía escribir y leer correctamente. Pero de ese 2%, más de 1,5%
lo que hacían eran garabatos. Y muchas de esas personas eran las que transcribían los escritos. Eran esos que se llaman los copistas. Entonces, ¿qué pasa? Que para el siglo XIV, entrando al XV, tenemos una situación. Tenemos que para esa fecha, la mayoría de la gente se guiaba por lo que decía el sacerdote, por lo que decía la iglesia en ese entonces, pero no porque alguien tuviera una Biblia propia en su casa, que pudiera disponer de ella cuando quisiera. No, mis hermanos. De hecho, uno de los grandes teólogos y a quien se le atribuye el padre del protestantismo, pues él mismo era doctor en teología, dice la historia, y él mismo nunca había leído la Biblia. Escuche eso. Era doctor en teología y él mismo no había leído la Biblia. Y un día su maestro le dice, yo quiero que tú quemes todos esos libros de los judíos. Y él se pone y quema todo el Talmud, quema la Gemara, quema todos los libros que tenían que ver con el judaísmo. Y dentro de esos escritos estaba un Nuevo Testamento, o sea, una Biblia que tenía el Nuevo Testamento. Y él dice, ¿y qué es esto? Le pareció interesante. Y el maestro le responde que eso también era un escrito judío, que lo quemara. Y dice la historia que él no quemó ese libro y que él entonces lo leyó y producto de haber leído ese libro, entonces comienza la revuelta y de ahí salen las 95 tesis, de ahí sale que él dice que la palabra no puede ser coartada para el pueblo, que la gente tiene que saber la verdad. Y producto de esa revuelta, de ese pensamiento que él levantó, pues entonces miles de personas murieron, mis hermanos. Miles de personas murieron desde el 1512 hasta el 1522. Murieron miles de personas porque a ellos les pareció interesante lo que él estaba exponiendo. Entonces, resulta y viene a ser que el emperador dice, pero ven acá, señores, si nosotros seguimos matando a todos estos cristianos, a todas estas personas curiosas, perdón, porque quieren leer la palabra, la escritura, entonces nosotros vamos a acabar con el mundo, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacen? Entonces, agarran algunos textos, como ese texto que usted y yo leemos a cada rato, que dice, obedeced a vuestras autoridades, ¿verdad? Orad por el príncipe, y etcétera, etcétera. Si usted lo analiza el texto completo, usted se va a dar cuenta que en ese texto hay una interpolación. Ahora, ese no es, o sea, la idea de la clase de hoy no es hablarle sobre los textos espurios que hay en la Biblia y todo eso, sino de hacerle entender, mis hermanos, que el reino de las tinieblas siempre ha tratado Se quita la usted linterna. y yo no leamos la palabra del Señor, ¿verdad? Escondernos los misterios. Pero ¿qué pasa con esto? La misma Biblia dice o nos invita a que escudriñemos, que la escudriñemos a ella, que ahondemos en ella, que investiguemos, que no nos conformemos con lo que alguien le pueda decir. Si hay algo que nosotros debemos, si hay una actitud que nosotros como estudiosos de la palabra del Señor debemos tener, es la siguiente, y es ser curioso, mis hermanos. O sea, nosotros no debemos quedarnos con lo que alguien nos enseña nada más. Nosotros debemos investigar eso que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que haya convencimiento propio de lo que nosotros estamos consumiendo, mis hermanos. Pero hay una triste realidad, y es que dentro de todas las líneas de pensamientos, entiéndase,
dentro de los evangélicos pentecostales, que somos nosotros, dentro de los católicos, dentro de los adventistas, dentro de los mormones, dentro de todas esas religiones que confiesan a Cristo como su único y suficiente Salvador, nosotros los pentecostales somos los que menos conocemos la palabra del Señor. Y es una realidad. Es por eso que a los evangélicos los engañan tan fácil. Porque el evangélico, no todos, pero a nivel general, le gusta más el sensacionalismo, le gustan las profecías, le gusta el que le digan al oído una palabra de parte de Dios, y no estoy en contra de las profecías, ojo, sino que si nosotros a veces queremos una palabra de parte de Dios, nosotros mejor vamos a las escrituras, porque esas son fieles, son verdaderas y esas no nos mienten. De hecho, la misma palabra del Señor dice que ellas son nuevas cada mañana. Y es interesante, mis hermanos, que si aquí hay alguien que predica, usted de seguro que ha predicado sobre un mismo texto varias veces, y cada vez que usted predica sobre ese texto o tomando como base ese texto, su mensaje es diferente. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es eficaz. Entonces, ¿qué está pasando? Que la mayoría de nosotros, los que decimos tener la verdad, no conocemos la verdad. Entonces, el tema de hoy es la palabra como alimento diario, no solo de pan. O sea, no estamos hablando de que la escritura deba estudiarse, deba leerse a veces, semanal, quincenal o mensual, o una vez al año, sino que debemos alimentarnos ¿cuándo? A diario, mis hermanos. Porque de la única manera que usted puede ser un verdadero discípulo de Cristo, o ser, mejor dicho, un verdadero defensor del Evangelio de Cristo, es usted conociendo los Evangelios, es usted conociendo los textos de Pablo, es usted conociendo la historia de Israel, es usted conociendo los escritos sapiensales, es usted conociendo los libros históricos, ¿verdad? Y yo quiero que usted sepa, yo quiero que usted apunte esto. La Biblia tiene 4 niveles de interpretación. La Biblia tiene 4 niveles de interpretación. Y esa va a ser la tarea para la próxima semana. Y esto usted lo va a ir respondiendo en el chat de la del curso. Usted va a enviar un mensajito de voz y usted me va a decir cuáles fueron esos 4 niveles de interpretación que usted encontró. ¿Mm? Entonces, fíjese bien. Nosotros tenemos otro gran problema y es grave también. Usted recuerda que citamos que la Biblia dice que escudriñemos la palabra del Señor. Nosotros nos jactamos en decir, hoy yo leí 6 capítulos de la Biblia, 10 capítulos de la Biblia, 15 capítulos de la Biblia. Y a usted le preguntan, ¿qué tú entendiste de cada uno de los capítulos que tú leíste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué profundidad encontraste? Y es probable que usted se quede callado. Ahora bien, ¿sabía usted que un judío puede durar hasta una semana escudriñando un capítulo de la Torá o del Tanakh? ¿Sabía usted eso? O sea que hasta que ellos no rebuscan, hasta que ellos no encuentran el sentido a todo lo que ellos están estudiando, ellos no pasan de página. O sea, un judío estudioso fácilmente dura 3 o 4 días en una sola línea de un texto. ¿Entienda eso? Es buscando las profundidades del texto. ¿Eh? Entonces,
nosotros deberíamos ser iguales, de nosotros procurar ahondar en lo que nosotros leemos. ¿Y qué vamos a evitar con esto, mis hermanos? Que cualquier viento nos haga caer. ¿Eh? Entonces, es necesario que nosotros aprendamos y nos metamos entre ceja y ceja que la palabra del Señor es necesaria y obligatoria para toda persona que quiera presentar defensa de fe ante el mundo. Pero imagínense, es como un abogado que diga, yo soy abogado, pero nunca ha leído la Constitución, no ha leído nunca eh, el, el, la ley penal, la ley civil, las leyes tributarias. O sea, ¿cómo usted va a poder hacer una buena defensa? ¿Cómo usted va a poder presentar un buen caso ante un tribunal si usted no conoce absolutamente nada de la ley? Entonces, así mismo es para nosotros los cristianos. ¿Cómo nosotros podemos hacer defensa de nuestra fe? ¿Cómo podemos defender nuestra fe si nosotros no tenemos nuestra fe enraizada en la palabra del Señor? Porque lo único que te mantiene firme delante de Dios es la certeza de lo que tú has estudiado delante de Dios. Entonces, mira lo que dice la introducción. Dice, cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la escritura. La Biblia no es un libro de consulta para momentos de crisis. Es el alimento diario del espíritu. Un discípulo que no vive en la palabra es como un atleta que no come. Puede aguantar un tiempo, pero eventualmente colapsa. La palabra es viva, activa y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, ¿por qué dice en la introducción esto? Porque, mis hermanos, lamentablemente nosotros vemos muchas personas que dicen, no, porque la Biblia dice tal cosa, y tú le preguntas, ¿dónde dice la Biblia eso? Dice, no, mi pastor, o el líder, o el predicador que fue el domingo, dijo que la Biblia dice esto. Usted sabe las cosas que los evangélicos, y no estoy criticando a los evangélicos, yo soy cristiano evangélico, pero todos tenemos esa situación. En la mayoría de las iglesias tenemos esa situación. Y es de que citamos textos bíblicos que no son bíblicos, son refranes de alguien. Entonces, cuando usted se da cuenta que usted está citando a alguien y no la Biblia, usted debería sentir vergüenza, yo también. Entonces, no es la idea de Dios. La idea de Dios es que usted aprenda de su palabra y cuando usted aprende de la palabra, entonces nadie le hará echar atrás. Nadie le podrá convencer a usted de lo contrario a lo que ya usted creyó, de lo que ya usted vive, mis hermanos. Usted sabía que lo que está aconteciendo ahora y lo que ha acontecido durante muchos años y lo que continuará aconteciendo está ya plasmado en la Biblia. Y no estoy hablando de juicio ni nada, sino de profecías. De profecías. ¿Y qué pasa? Que hay muchas personas, incluso dentro de los mismos evangélicos, que yo le escucho, que dicen, no, yo no veo noticias, a mí no me gusta ver noticias. Entonces, ¿cómo tú vas a estar apercibido de lo que está aconteciendo en el mundo si tú no lees la Biblia y te convences en el tiempo bíblico en el que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo tú puedes decirle a una persona, estamos viviendo los tiempos bíblicos, si tú no lees la Biblia? Entonces, la pregunta de la reflexión es, ¿lees la Biblia más como obligación religiosa o como una conversación viva con Dios? ¿Qué cambiaría en tu vida si tratases la palabra como tu alimento diario? O sea, hay personas que leen la Biblia cuando están apurados. Hay personas que leen la Biblia cuando alguien le invita a leer la Biblia. Pero, hermanos, nosotros conocemos de casos
de gente que tienen sus Biblias, que sabemos que tienen su Biblia porque la han comprado o porque nosotros se la hemos facilitado, y ellos no van a la iglesia con su Biblia. Eso es penoso, mis hermanos. Anteriormente nosotros, la satisfacción nuestra era que alguien en la calle dijera, ese cristiano, mira cómo lleva su Biblia en la mano. O sea, eso nos identificaba a nosotros. Pero hay gente que ahora le da vergüenza andar con una Biblia en la mano. Dicen, no, yo la cargo en el celular. Y si el celular se le descarga, ¿cómo usted va a leer la Biblia? O si usted está haciendo una llamada, o si un hijo suyo le dice que le preste el celular para hacer una tarea en internet, ¿cómo usted va a leer la Biblia? ¿Cómo usted se va a relacionar con su Biblia? ¿Cómo usted va a aprender a dónde están los profetas menores, los profetas mayores? ¿Dónde están esos libros que casi no se encuentran fácilmente? ¿Mm? A mí me encanta cuando alguien dice, busque en Osea, busque en Nahum, por ejemplo, y usted ve a la gente buscando en el índice a ver en qué página de su Biblia está ese libro que pidieron que buscaran. ¿Ve? Porque no saben dónde están los libros. Y eso da pena, mis hermanos. Ahora mire qué dice aquí. No, esto es Mateo 4:4, dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿Dios tiene que hablarle a usted y a mí para nosotros saber que Él nos está hablando? No, Dios no nos está hablando todos los días a nosotros, a nuestros oídos. Dios para eso nos dejó la Biblia. ¿Mm? E incluso la Biblia dice que si alguien te profetiza, que lo haga a través de las escrituras. Entonces, si tú no conoces las escrituras, cualquier persona te puede decir cualquier cosa y tú le vas a creer. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos que saber que la palabra del Señor que ha sido plasmada para nosotros tiene vida, tiene misterios, tiene oráculos, tiene historia, tiene de todo cuanto usted se puede imaginar. Y de hecho ahí están, ahí usted puede aprender gramática, ahí usted puede aprender de todo, cómo usted escribir correctamente, cómo usted puede leer correctamente. Todo, el que sabe leer la Biblia, mis hermanos, sabe leer cualquier libro, porque en la Biblia hay muchísimas palabras extrañas, ¿eh? Pero como usted es un lector de la Biblia, si usted es un lector de la Biblia, entonces usted puede aprender y puede leer en cualquier texto. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Usted sabe cuál es el sentido figurado de esto, mis hermanos? En Israel, cuando había tiempo de neblina, digamos en invierno, pues en las ciudades ponían por los caminos lámparas, o sea, mechas, o sea, lámparas de esas con mechas hechas en casa, con un poco de resina y esas cosas que no se apagaban fácilmente, y la ponían frente a las casas y en los patios y en los caminos estrechos para que la gente pudiera ver por dónde caminaba. Entonces, es por eso que el salmista dice que lámpara a mis pies es tu palabra. ¿Qué significa eso? Que tu palabra me guía y lumbrera mi camino. O sea, que le da luz por el camino. O sea, puede vislumbrar no solamente el espacio geográfico por el cual está caminando, sino que también puede mirar un poco más allá y poder ver el camino por el cual él o ella iba a caminar. Entonces, ¿cómo la Biblia se convierte en lámpara a mis pies? Pues estudiándola, escudriñándola, investigándola. ¿Eh? ¿Cómo se convierte en lumbrera? Pues nosotros viendo los designios que Dios tiene para nosotros. Entonces, no podemos decir que nosotros conocemos a Dios, que no conocemos la palabra del Señor, si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor.
¿Cómo nosotros podemos hacer defensa de nuestra fe si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor? Interesante. No podemos presentar defensa delante del mundo acerca de nuestra creencia si nosotros no sabemos cómo vamos a presentar defensa. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esta parte me encanta. ¿Cómo usted puede saber cómo usted puede aprender a ser justo? Leyendo la escritura. ¿Cómo usted puede ser redarguido? ¿Cómo usted puede recibir fuerza? Leyendo los salmos. ¿Cómo usted puede ser sabio, aprender a ser sabio? Leyendo el libro de Proverbios. Mire, si usted lee el libro de Proverbios, si usted aprende el libro de Proverbios, usted es una persona que se va a convertir en alguien sabio, porque el libro de Proverbios le enseña a ser prudente, a guiar, a dirigir, a manejarse en la vida. Si usted está triste, atribulado, atormentado, entonces ahí tenemos los salmos. Si usted está un poco melancólico y usted quiere recibir fuerza del Señor, ahí está Cantar de los Cantares. Si usted está romántico y usted quiere dedicarle a un texto bonito a su esposo o a su esposa, ahí está Cantar de los Cantares. Si usted quiere mandar fuego y juicio, entonces ahí están el libro de Isaías, ahí está Jeremías, ahí está Ezequiel. Pero usted debe saber. Usted quiere saber la relación que tenía el pueblo con Dios. Entonces usted se va a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Usted quiere saber cuáles fueron los primeros sacerdotes, o mejor dicho, profetas de la Biblia, y cómo se guiaron delante de Dios. Entonces usted se va a leer a los reyes, usted se va a leer a Samuel, usted quiere saber cómo el pueblo del Señor vivía, entonces usted va a leer el libro de los jueces. ¿Me doy a entender? Entonces, así por el estilo, mis hermanos. Usted quiere conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, tiene que leer los primeros 4 capítulos del Nuevo Testamento. ¿Ven? Así es, mi hermano. Ahora bien, ¿qué dice aquí la Escritura? La palabra como revelación viva. Oiga lo que dice aquí. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un texto estático del pasado, es una revelación activa que Dios usa hoy para hablarle a su pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Usted y yo, mis hermanos, somos ese pueblo. Entonces, el discípulo aprende a leer la Biblia no solo con la mente académica, sino con el corazón receptivo, esperando que Dios le hable a su situación particular. Y esto es interesante. Mire, yo como teólogo, a veces uno quiere buscarle la quinta pata al gato a un texto bíblico. Pero de repente usted hace así, agarra la teología y la pone a un lado y le dice al Espíritu Santo, yo no quiero teologizar, no quiero poner de mi conocimiento en el texto que voy a leer. Yo quiero que tú me enseñes. ¿Y usted sabe qué pasa? El Señor le da revelación a usted a través de ese texto. ¿Cuántas veces usted ha estado leyendo la palabra y el Señor, usted siente que le está hablando ese texto a usted, que pareciera que ese texto fue escrito exclusivamente para usted? Pero ¿cómo usted va a recibir esa palabra? Leyendo las escrituras. ¿Ve? Entonces, nosotros debemos debemos intimar con la escritura, con la palabra del Señor.
No hay manera de que usted sea maduro en Dios si usted no lee la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros aquí, los que aquí presentes, podremos dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, ser maestros de escuela bíblica si nosotros no estamos entrenados en la palabra del Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lamentablemente, mis hermanos, lamentablemente, nosotros tenemos a muchas personas que no escudriñan la palabra del Señor. ¿Eh? Entonces, dame un segundito. Nosotros como líderes, todos los que estamos aquí sin excepción, debemos procurar nosotros leer la palabra y hacer que la gente que está a nuestro alrededor también escudriñe la palabra. Porque de la única manera que nuestras iglesias serán vivificadas y serán edificadas es a través de la escritura, mis hermanos. No a través de un emocionalismo, no a través de lo que alguien te diga desde el púlpito. Es a través de usted estudiar la palabra del Señor. No hay otra manera. Amén, mis hermanos. Amén. Número 2, de la escritura a la meditación. Y esto es interesante. Josué 1:8 dice, o habla de meditar de día y de noche, ¿en qué? En la ley, meditar. ¿Usted se acuerda que yo le decía que un judío en un texto puede durar hasta una semana? El judío hace así. Cuando él siente que la escritura se le mete por los tuétanos de los huesos, él hace una pausa y medita en esa palabra, escudriña nuevamente y vuelve a razonar en esa palabra hasta que esa palabra él la interioriza. ¿Ve? Entonces, en el hebreo la palabra meditación es agadá, perdón, agad, así que significa murmurar, rumiar, repasar una y otra vez la palabra. Entonces, ¿cómo usted va a meditar en la palabra? Cuando usted la lee. Cuando usted lee un salmo o uno de los libros sapiensales, usted tiene el deber de usted tomarse un momento en su habitación, en donde quiera que usted entienda que usted va a estar cómodo y meditar. Y esto es interesante, porque hay muchas personas dentro del cristianismo que entienden que meditar es del diablo, que meditar eso es para los budistas. Déjeme decirle que nos están engañando, mis hermanos. Si hay alguien que debe meditar, es el cristiano. Es el que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Josué se propuso meditar en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Por qué él se propuso meditar en la palabra de día y de noche? Porque mientras meditaba, era imposible que su mente se fuera a lo lejos a pecar. Era imposible que su mente se ocupara en banalidades. Entonces, él se mantenía ocupado. De hecho, para que usted, esto que voy a decir no es bíblico, es una ilustración que hay en el Talmud, entienda, no es bíblico, es simplemente una meditación que hay, que dice que un día llegó la muerte, el día que llegó el día o sea, llegó el tiempo de Salomón morir, pues la muerte lo encontró meditando en la palabra. Y como estaba meditando en la palabra, no se lo pudo llevar. Y otro día volvió y lo encontró meditando en la palabra. Y como estaba meditando en la palabra, no se lo pudo llevar. Y de la única manera que él
se lo pudo llevar fue porque la muerte hizo que un árbol se moviera de manera fuerte y violenta, y él alzó la vista para ver qué estaba aconteciendo, y la muerte aprovechó el momento y se llevó su aliento. Ojo, eso no es la Biblia, eso no está en la Biblia, eso es una ilustración que hacen los judíos sabios, los sabios de la Torá, para decirnos a nosotros cuán importante es meditar en la palabra del Señor. ¿Me doy a entender, mis hermanos? No diga por ahí que yo dije que eso está en la Biblia, que la Biblia no dice eso. Es una ilustración. La meditación bíblica no es la práctica oriental de vaciamiento mental, sino el ejercicio cristiano de llenarse con la verdad de Dios, dejando que sus palabras penetren profundamente en el corazón. Entonces, cuando usted hace así, lee un texto bíblico que le habla a usted, el deber suyo no es continuar leyendo el texto, es detenerse en esa palabra o en esa expresión que le ministró a usted y hacer esa palabra suya, interiorizar esa palabra, mis hermanos. De eso se trata. No se trata de usted saber mucho texto bíblico. Se trata de usted interiorizar la palabra del Señor. Una vez que usted interioriza la palabra del Señor, ¿usted sabe qué va a pasar? No habrá nada ni nadie que le hará irse a otro lado. Sino que su fe será siempre firme delante de Dios. Bien. Punto número 3, la palabra que transforma la mente. Romanos 12:2 dice que nos llama a ser que transformado por la renovación de vuestra mente. Y esto es interesante, mis hermanos. Imagínense una persona que beba, que fume, que atraca, que vive una vida desenfrenada en la vida, que no tiene temor de Dios, no conoce de Dios, ni nada por el estilo. Pero de repente Dios, en su gracia y su misericordia, lo agarra y lo trae a la iglesia, ¿verdad? Lo lava con su sangre, lo limpia y todo eso. ¿Cómo usted cree que nosotros vamos a provocar que esa persona sea transformada o renovada? Es leyendo la escritura, mis hermanos. No es nosotros diciéndole, mi hermano, usted tiene que ser cristiano de verdad. Usted tiene que guardarse para Dios. No, no, no. Él tiene que saber cómo es que él se debe guardar para Dios, y para eso tenemos las escrituras. Él tiene que aprender a cómo vivir una vida agradable para Dios, y eso está en las escrituras. ¿Me da a entender? O sea, nosotros podemos ser modelos para esa persona, para que él pueda decir, yo quiero vivir una vida como vive ese hombre o esa mujer. Pero esa vida que él quiere vivir en Dios se va a lograr a través de la palabra de Dios, a través de escudriñar, a través de ahondar en los preceptos de Dios para su vida. Y es así como todos nosotros nos iremos transformando. Hay personas, incluso aquí en el mismo curso, que es posible que no sepan que hay un texto bíblico que dicen que si tú no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Es posible que aquí hay personas que no sepan que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Hay personas que tal vez no sepan que la Biblia dice que nosotros no debemos ser calumniadores. Entonces, si usted es mentiroso, si usted es celoso, si usted es calumniador, quien le va a ministrar a usted su mente y su corazón es la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Entonces, ya no tendré yo como líder o pastor que decirle, deje de hacer tal cosa, sino que usted será convencido por el Espíritu Santo y a través de las Escrituras. Y es así como nosotros vamos recibiendo la transformación paulatina en nuestras vidas.
Aquí nadie puede decir que si yo me convertí hoy, ya mañana yo soy un santo, un super saiyajin nivel Dios a nivel espiritual. No, 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 no. La transformación y la madurez la vamos obteniendo de manera paulatina a medida que nosotros vamos estudiando la palabra del Señor, a medida que nosotros vamos ahondando en la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, cada vez que la leemos con fe, algo en nosotros cambia, nuestras perspectivas se alinean con las de Dios, nuestros miedos se reducen y nuestra confianza crece. ¿Mm? Usted sabía, para los que son miedosos, que la Biblia dice no temas 365 veces. O sea, como si Dios dijera, déjame ponerle un no temas a esta gente 365 veces, o sea, una vez por día durante todo el año. ¿Eh? ¿Para qué? Para que nuestra confianza en Dios no mengue. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Leyendo las escrituras. ¿Cómo tú conoces el propósito de Dios en tu vida? Leyendo las escrituras. Usted me preguntará, ¿usted no cree en los profetas? Sí, yo creo en los profetas. Yo creo en las sanidades, yo creo en el mover de Dios, yo creo en todo eso. Ahora bien, todo lo que se pudiera mover dentro de nuestro movimiento pentecostal o cristiano, sea que usted sea evangelista, maestro, profeta, pastor, todo tiene que estar basado en las escrituras, mis hermanos. No es posible nosotros decir ser cristianos si nosotros no estudiamos las escrituras. ¿Eh? De nosotros, de nuestra boca, no puede salir, no, que la letra mata, que tanto estudiar teología, eso te vuelve un hombre o una mujer fría delante de Dios. No, mis hermanos, es todo lo contrario, tú te conviertes en una persona madura. Eso es lo que pasa. O sea, cuando tú estás lleno de la palabra del Señor, las emociones, la religiosidad, no va a guiarte a ti. Usted quiere que yo le diga una cosa, si hay una línea de pensamiento que es sádica de verdad, somos nosotros los evangélicos. Somos nosotros evangélicos. Porque a nosotros nos encanta el sensacionalismo, nos encantan los juicios de Dios, los supuestos juicios de Dios. Nos encanta ver a la otra persona caer para decir, tú ves, eso es Dios castigándolo. Pero fíjate una cosa, la Biblia no te dice que tú debes hacer eso. La Biblia dice que tú debes moverte a misericordia, perdonar a esa persona si fue que te ofendió, orar por tu enemigo, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, por falta de conocimiento, nosotros estamos actuando contrario a lo que nos dice la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, el movimiento al cual nosotros pertenecemos, la línea de pensamiento que nosotros hemos adoptado en nuestras vidas, debe estar basada en la palabra del Señor, mis hermanos. Y ya nosotros no debemos ser cristianos fluctuantes. Y si nuestras iglesias quieren, si usted y yo queremos que nuestras iglesias sean maduras, transformadas, cimentadas en la palabra del Señor, tenemos que poner a la gente a estudiar, tenemos que poner a la gente a leer, tenemos que mandar a la gente a los institutos bíblicos, a las universidades. ¿Para qué? Para que la gente crezca mentalmente, mis hermanos, que no nos dejemos llevar por cualquier profecía vana, que estamos llenos, cansados, hartos de eso, mis hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta que le hago a todos nosotros, a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa gente que te dicen a ti, para yo ser salvo, ya yo tengo lo que necesito? Que es que yo he creído en el Señor Jesucristo, he sido bautizado y he sido lavado por la sangre de Cristo. Y eso es todo lo que yo necesito. Ajá. Pero entonces esa persona, con ese espíritu de rebeldía, te dura 20, 30 años en la iglesia
y es el dolor de cabeza tuyo. ¿Por qué? Porque es una persona que no conoce la palabra. Es una persona que no conoce ¿eh? nada de las escrituras y por lo tanto tú siempre lo vas a tener como esa piedra en el zapato. Porque no hay nada más fuerte, mis hermanos, que usted tener un hermano en la iglesia que crea que lo sabe todo, ¿m? Que todo lo contradice sin base. ¿M? Es muy feo, mis hermanos, cuando nosotros hacemos discusiones o hacemos alegatos sin fundamento. Tenemos que tener fundamento para nosotros poder alegar y poder presentar defensa. Vamos a ver, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Alguna opinión? Vamos a ver. Amén, amén, mi pastor. Amén. A ver, Gilbert. Ah, ok, fue Esteban Esteban quien Ávila. habló. Ok. Esteban Yes. primero habla y luego Giliner. Adelante. Sí, mi pastor, mientras usted hablaba, concerniente al conocimiento de la palabra, cuando yo vine a los pies del Señor, y el Señor puso en mí el leer, escudriñar, buscar, como yo siempre lo digo, que el primer libro que yo le recomiendo a la persona nueva creyente siempre son los evangelios, que es lo que comienza a hablar de la historia de Jesús y eso. Y yo recuerdo que yo tenía ya como un mes y algo. Y déjame decirle, mi pastor, que cuando yo iba al trabajo, que iba a pie, cuando yo veía a una muchacha muy bonita y eso, yo la miraba así, porque decía, la puedo mirar y todo, lo que yo no puedo agarrar y mirar para atrás, ver cómo es. Y entonces un día en la noche leyendo me encontré con la cita que dice, y aquel que mire una mujer para codiciarla, está adulterando en su corazón. Yo me quise morir. Esa palabra fue para mí, ministro, porque yo pensé que solamente era el mirar, dije, wow, y pitar, pero no, yo la miraba, pero la Biblia me dice que con tan solo mirarla, y ay, Señor, perdóname, perdóname, y ahí seguí descubriendo y descubriendo la palabra del Señor. Entonces ya, y eso hace muchos años, pero ¿qué estrategia el Señor ha puesto en mí? Así mismo como usted dice, yo muchas veces he querido leer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero me canso, me quedo por eso, cuando se meten esos libros de historia de allá, de que eran para Israel. Pero lo que yo hago es que yo me leo una parte, un capítulo, cuando Dios pone en mí del Nuevo Testamento, del Antiguo para las historias, pastor, y siempre aprendo algo. ¿Y qué yo hago? Que vengo siempre y lo comparto con mi esposa. Mira, yo leí tal cosa y pasó esto así, así, así. Entonces eso me ayuda a meditar, a refrescar. No que leí ese libro completo, sino con la historia quizás de un capítulo que abarcó esa historia. Con eso me siento bien satisfecho. Es cuanto, Dios bendiga. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, hermano. Giliner. Amén. Gracias por la oportunidad, primeramente. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el pastor Jesús, con lo que nos está enseñando en esta noche, ya que hay momentos donde yo como joven claramente, ya preadulta, cuando leemos la palabra de Dios sentimos este confrontamiento del Espíritu Santo. Y hablando generalmente por los jóvenes, no tanto para los adultos, porque ya ellos tienen sus años en Cristo, sino lo que estamos nuevos, lo que todavía nos estamos integrando, podemos ver esa confrontación entre los versículos y los capítulos. Y eso a veces provoca, claramente, si no tenemos esa conexión de la oración con Dios, porque si nosotros no oramos con Dios diariamente, claramente vamos a abandonar la lectura bíblica, porque
La lectura provoca ese confrontamiento y ese alineamiento en el camino de Dios. Por ello, apoyo mucho la opinión y la enseñanza del pastor Jesús, porque hay momentos donde verdaderamente nos sentimos confrontados, nos sentimos avergonzados, sabemos que lo estamos haciendo mal y por nosotros no querer asumir esa responsabilidad de corregirnos, nosotros lo que hacemos es que abandonamos. Por eso hay que pedirle muchas fuerzas al Señor para que nos vuelva otra vez a la oración y a la lectura bíblica. Es cuanto. Perfecto, muchísimas gracias. Pastor Fernando y luego la pastora Giovanni. Bendiga a todos esta noche. Y bueno, escuchar este estudio tan importante del alimento del hombre, Dios, que es la palabra de Dios. Observen que la palabra del Señor, el pueblo de Israel se guiaba, era por aún el Espíritu Santo no estaba, y era la palabra que los guiaba, dada por Moisés o por los líderes que estaban, pero era su palabra. Pero hay algo interesante que debemos recordar. Nosotros como iglesia le servimos al Señor, pero el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad es quien recuerda la palabra, pero para el Espíritu Santo recordar la palabra a un hombre o una mujer en un momento de necesidad o en un momento de aflicción, primero hay que escudriñar y guardarlo. El Espíritu Santo no te va a recordar algo que tú no has investigado, que tú no has leído, que no has buscado, que no has profundizado. Entonces, cuando usted lo lee, usted cree que se olvidó, pero lo guardó el Espíritu Santo y cuando tú necesitas esa palabra, automáticamente te la pone en tus labios. En Marcos 16:15 dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y hasta declara en su palabra que si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, pero usted declara lo que ya usted se ha alimentado, usted se ha fortalecido y usted ha crecido en la palabra. De manera que el Espíritu Santo es su trabajo de guiar, proteger, guardar, presentar a la iglesia a Cristo, pero el compromiso de cada hombre, cada mujer de Dios es de alimentarse diariamente con leer su palabra, orar al Señor y mantener una consagración constante en el Señor día tras día. Bendición. Exacto, o sea, ¿cómo tú puedes conocer y tener una intimidad con el Espíritu Santo si tú no conoces las escrituras? Es imposible eso, o sea, que nosotros debemos preocuparnos y, como dice mi esposa, ocuparnos en nosotros ahondar en las escrituras. Eso es así. Gracias, hermano pastor. Pastora Giovanni. Amén, amén. Qué buena esta clase. La palabra del Señor, yo digo, todo el mundo tiene un espejo en su casa, ¿verdad? Y lo pone en diferentes lugares. Bueno, yo tengo el espejo en el baño, tengo uno en la sala, tengo uno en la habitación. Si voy al baño a cepillarme o a hacerme algo, me estoy mirando mi cara. Y todo, yo creo que desde por la mañana nos miramos en ese espejo, ¿verdad? Y ese espejo nos dice cómo estamos. Wow, a veces decimos, wow, pero yo no sabía que yo tenía este granito hoy, mira cómo amanecí. Wow, pero yo tengo estos ojos inflados, están hinchados. Ay, no, no, espérate, yo tengo que hacerme algo, ¿verdad? Tengo esta cara fea. Entonces, así mismo es la palabra del Señor. Esa es la palabra que es nuestro espejo. Esa es la que ahí nos vemos cómo estamos, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Y entonces cuando nos vemos así, y vemos que tenemos algo que cambiar, wow, nosotros tenemos que arreglar esto, así mismo como nos vemos físicamente en el espejo, tengo que darme una arregladita porque qué fea estoy. Así mismo es la palabra del Señor. Nos muestra qué debemos cambiar. Y el Espíritu Santo ahí mismo nos dice, arrepiéntete, ¿verdad? Y nos arrepentimos, nos humillamos delante del Señor.
Y vamos, Señor, mira, ay, Dios mío, pero yo no sabía que yo estaba así, yo sí estaba mal, mira lo que tú me dices en tu palabra, y lloramos, gemimos, porque, wow, a veces hay una palabra que nos confronta, ¿verdad? Y nos sentimos tan mal, y yo era este, y yo estaba así, así, wow, qué lindo es cuando nos sentimos confrontados, ¿verdad? Porque el Señor nos ama tanto, que, wow, nos dejó esa palabra ahí para nosotros cambiar cada día. Entonces, así mismo, como ese espejo que tenemos todos, así mismo en la palabra, cada día tenemos que mirarnos ahí. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar? Preocuparnos a sí mismo cuando nos preocupamos físicamente y nos miramos en ese espejo para ver si estamos bonitos. La palabra también nos dice cómo estamos bonitos, estamos feos. Así es que es hermoso leer la palabra en todo tiempo, en todo momento, meditar en ella y así mismo buscar esa transformación cada día. Dios le bendiga. Así es, así es. ¿Sabe que alguien, cuando yo estaba estudiando Derecho, un día teníamos un examen y alguien me pidió que orara para que Dios nos ayudara a pasar? Entonces, yo le dije, espérense, yo puedo orar para que el Señor nos ayude, pero tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estudió? Porque si ustedes no estudiaron, yo puedo aquí hasta hacerme exorcismo y lapidarme y toditos se van a quemar. Ahora, yo sé que yo voy a pasar porque yo estudié, le dije. Y me dijeron, pero precisamente queremos que tú ores porque nosotros no estudiamos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? La mayoría se quemó. Entonces, así mismo pasa con nosotros. Y nosotros queremos presentar defensa de nuestra fe delante del Señor. Tenemos que estar llenos de la palabra, mis hermanos. ¿Eh? No podemos ser oidores nada más, sino estudiosos y hacedores de la palabra del Señor. Interesante, ¿verdad? Entonces, si no hay más nadie que quiera opinar, yo quiero que terminemos con esta oración. Solángel, adelante, pastora. Dios le bendiga a cada uno de ustedes de manera Amén. especial. Muchas bendiciones. Eh, aquí, si yo prendo la cámara, no me van a poder ver porque estamos a locura. Eh, ok. La clase ha estado muy buena, muy dinámica en este momento. Para decirle que cuando uno estudia la Biblia, algunas veces uno se siente preocupado y turbado y vienen palabras a tu mente recordándote de que Dios está presente en momentos que tú piensas que no hay una salida, que no hay una solución, cuando tú tienes el hábito de leer y estudiar la Biblia. Entonces hay momentos que tú pasas por procesos que tú entiendes que no tiene una salida, que ya tú has buscado todas las puertas y el Espíritu Santo viene a tu mente, a tu espíritu, y le habla a tu espíritu y le dice, recuerda tal versículo, Jehová es tu pastor, clama a mí, yo estoy aquí presente, y tú sientes como ese respiro, esa agua fresca que viene a calmar esa sed, esa ansiedad que tiene tu alma, tu espíritu, porque tú no encuentras una solución. Entonces, todo eso es cuando vivimos estudiando la palabra, escudriñándola, y viene a nuestra mente a traer soluciones y a refrescarnos de todo el proceso que uno está pasando. Cuando te hablo de ese examen, eso me recordó muchas cosas de mi vida cuando estaba estudiando. Amén. Hello. Amén. Que yo le Ok. estaba diciendo que
todo eso vino a mi mente de proceso que uno pasa en el diario vivir cuando uno viene a los pies de Cristo. Y cuando usted habló de ese examen, a mi mente vino muchas situaciones que yo pasé así mismo Así, en el liceo y en la uni. así es, así es. Entonces, ya ustedes saben, mi gente, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a poner a nuestra gente a estudiar la palabra del Señor, porque es la única manera en que vamos a tener hombres y mujeres firmes en Dios. Amén. Y vamos a cerrar con esta oración que dice de la siguiente manera, y de verdad hagámosla todo, por favor. Padre, perdóname por las veces que traté tu palabra como un deber y no como un regalo. Hoy abro mi corazón, háblame a través de las escrituras, que tu palabra no regrese vacía, sino que produzca en mí el fruto que tú deseas. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.